¿El mate entonces de dónde me contabas? Estrictamente, a ver, es una bebida precolombina, entonces decir como es de tal país no tiene sentido, porque Sí, existe entiendo. desde antes de que Claro. hubiera países. Pero la mata crece en lo que se llama la zona de la Triple Frontera, que eso es una zona compartida por Paraguay, Brasil y Argentina. Ok. Concretamente el noreste de Argentina, que es sobre todo Misiones y Corrientes, son esas dos provincias. Ok. Entonces, si bien los uruguayos somos grandes consumidores de mate, la planta propiamente no crece en Uruguay. Crece Incluso en Brasil, Ok. se produce en Brasil y es todo importado para Uruguay. Incluso yo llegué al mate por chilenos. Bueno, sí. Los Sí, chilenos sí también les gusta harto el los mate. chilenos también, Sí. los bolivianos también. Acá no crece el mate. El mate que tú consigues acá en Bogotá hace 2 años No, es importado, sí. La verdad es que si bien la planta es siempre la misma, la forma de preparar la hoja puede cambiar. Ok. Y el mate que se comercializa en Uruguay tiene una molienda distinta, más fina. Ok. A mí me gusta más. Ok, ¿no? Y de entiendo. hecho es normal verlos poner a los jugadores de fútbol de la selección argentina Sí. con un paquete amarillo, que esa es la yerba canarias, que es uruguaya. Ok. O por lo menos hecha en Cool. Brasil para Uruguay. Ok. Es más difícil de conseguir. Tienen ahí acá. sus diferencias Sí, entre cada una. sí, Qué sí. chévere. Y algo que, por ejemplo, ahora lo estoy preparando y es... Los uruguayos como que lo preparamos con montañita, ¿no? Entonces Sí, también he visto tratamos eso. de dejar toda la yerba de un Sí, lado, sí. que tener como pocito donde va el agua, y después cuando más o menos llegas a la mitad del termo, lo cambias, sacás la bombilla, pasas toda la montanita para el otro lado, Ok. y de alguna manera se supone que te rinde más la yerba y es más rico, pero claro, en Argentina se puede tomar así, pero también es como un tipo, tirás la yerba, tirás el agua, es como una sopa, Sí. y eso para un uruguayo es grave. Es como, Ok. no, gente, esto no se hace así. Qué Ok, vergüenza. interesante. No, yo sí llegué por los chilenos y no sé por qué hay como una imagen de... ¿Tú asociarías el mate al alcohol en algún sentido? Hay un mito. Hay gente que dice que uno se puede como poner loco con mate, ¿no? Como... No, es una bebida cafeinada, no es decir. Pero del nivel de cafeína que te puede como afectar un poco como... ¿O Bueno, no? a ver, Digamos, ¿los niños pueden tomar mate? ¿A los niños usualmente sí se les da mate? sí pueden tomar mate. Es normal, es una bebida amarga. Yo ahora, la costumbre es que primero toma uno y después se lo pasa al otro, así que ya te paso el próximo mate. Bueno, gracias. Pero sí, a ver, no sé, el mate es un gusto adquirido. Ok. Y es amargo también, entonces no Sí, es sí, lo sí. primero, No es lo que le va a no es lo gustar a primero los que un niños. niño va a buscar. Sí, sí, sí. Y sí, y hay gente que no toma mate o deja de tomar mate a cierta hora de la tarde por el nivel de cafeína que tiene y que Ok. después no te ayuda a dormir. Sí. De hecho, mi madre, que es un poco sensible, dice que no toma mate porque le empieza a temblar la mano, por ejemplo. Ok. Sí he sentido como una... Y más en Colombia. Porque lo que te digo, yo llegué al mate porque conocí un montón de gente de Chile y ellos todos tomaban mate, Sí. pero como que la imagen que yo tenía de mis papás y de pronto ni siquiera de mis papás, como no sé, Sí. yo creía que el mate era como una bebida no alcohólica, obviamente, pero sí que tenía cierto nivel de afectarte un poco. Sí, a ver, es cafeinada. De afuera hay gente gente que nunca probó mate y tiene poco contacto. Yo a veces me encuentro con el prejuicio de que es una sustancia psicoactiva. Ok. ¿No? Tipo, ¿qué estás haciendo? Sí. Como que te miran así como, yo ¿qué está tengo un poco pasando esa acá? Y yo impresión. como, no, gente, esto es lo más tranquilo, tradicional del mundo, no es lo que usted está pensando.
Bueno, Juan Luis, muchas gracias por venir. Este ha sido el único capítulo que empezó hablando de mate. Bueno, estamos... Pero me sí, iba a sentir me iba a sentir bastante celoso si no era así. sí. Bueno, sí, habría sido raro. Bienvenido al Monasterio del Bufón. Muchas Es un gracias. proyecto que empecé después de irme a un retiro espiritual justamente con la Javeriana y que como es muy difícil llevar esa parte espiritual para todo el mundo. No sé, yo sentí eso. Es difícil Sí, de llevar. hay gente que parece que le resulta fácil. A mí me da un poco de envidia esa gente, la Ok. verdad, que es como le sale todo muy natural Bueno, sí, sí, y uno también es de ahí verdad. lo mira y tipo, pa, no, yo la verdad la tengo que remar un poco más. Sí, te entiendo esa parte. Sí, hay gente que de cierta manera se vuelve como algo tan casual en su vida que lo logra pilotear un poco más. Sí, A no, y mí tiene... personalmente me ha costado, entonces quería hacer como una biblioteca de consejos, ¿no? He invitado mucha gente como Que, que tiene diferentes experiencias sí. de saber llevarla desde diferentes iglesias, sin Puede estar iglesias. caliente, Bueno, gracias. Eso advertido. está súper bonito. ¿Qué material es esto? Es el propio, ¿cómo decirlo? La calabaza del mate, propiamente Uy, dicho. sí, es muy rico. Bueno, me alegro. Y esto es el formato más común, o uno de los formatos más comunes en Uruguay, Ok, ¿no? Entonces la propia calabaza así, y después esto que está hecho de cuero como de base. Hay algunos que lo tienen todo integrado, entonces la misma calabaza está ok. recubierta de cuero. Está Pero bueno, bonito. estábamos Ese no lo hablando... había visto. He visto unos de madera, sí. Sí, Ese no lo bueno, había claro, visto. sí, también hay de madera, pero es otra cosa. Pero sí, estábamos Eh, hablando. El mate no nos está dejando hablar hoy. Eh, la idea es que ayude a hablar, pero bueno, me estabas diciendo de la sí, espiritualidad. sí. Entonces quería como, sí, crear un compendio de cómo la gente lo lleva de cierta manera. He llegado a conversaciones muy distintas con otra gente No lo dudo. y también pensé, llegué a eso, como si tú invitas a alguien a un monasterio, de cierta manera toca que ellos hablen de lo que ellos quieren un Claro, poco. bien. Pero pues contigo sí sé que vas a querer hablar de los jesuitas. Sí, bueno, sí, y de Entonces la iglesia en creía, general, porque hay bueno, cosas que son más específicas de los jesuitas, sí. sí. Cómo llegaste a los jesuitas o a la iglesia y cómo te llevó hasta los jesuitas? A ver, algo que me gustaría empezar, ya empezamos hablando del mate uruguayo, Ujú, y también me gustaría mencionar algo de Uruguay, que Uruguay es una excepción dentro de América Latina, ¿no? ok, En el sentido de que lo religioso está muy desprestigiado. Eh, esto, a ver, América Latina de alguna manera su cultura mestiza tiene a la religiosidad católica muy arraigada, muy en el centro. Eh, en Uruguay pasan un par de cuestiones bastante raras. Lo primero de todo es que es una colonia muy tardía, ¿no? ok, Realmente Montevideo, que es la capital, se funda muy tardíamente, tengo miedo de decirlo mal, pero 1776 creo, y ciertamente finales del siglo XVIII. Para que nos hagamos una idea, la escuela javeriana, la academia javeriana, que es la primera fundación de la javeriana, es más de 150 años antes, ¿no? ok, Entonces, ciertamente la colonia llega tarde a Uruguay, llega tarde y llega poco. Y una de las instituciones coloniales principales, que era la Iglesia Católica, también llega tarde y llega poco. Entonces, ok. Uruguay nunca tuvo una iglesia que pisara tan fuerte, como puede ser en Colombia, como puede ser en otros países de Interesante. Latinoamérica. Y lo otro que pasó es que a principios del siglo XX Uruguay tuvo un líder político muy importante, José Valle y Ordóñez, no confundir con otros tres Valle que también fueron presidentes de Uruguay, más o menos de la misma familia, pero este José Valle y Ordóñez, educado en Francia y muy empapado de las ideas anticlericales, y realmente llevó adelante un proyecto político mucho más amplio. El vallismo realmente
es mucho más que su arista anticlerical, amplió al Estado, permitió que la clase media y la clase obrera participaran de la vida política de una manera muy potente, ¿sí? muy un adelantado de su tiempo también. Pero bueno, también tuvo un costado anticlerical de no solamente exigirle a lo religioso, y particularmente a lo religioso, que saliera del espacio público, sino también haciéndolo con el convencimiento de que entre menos religión haya, mejor le va a ir a la gente. ¿No? Ok. Y eso es Un algo... proceso opuesto a casi todo Sudamérica, de cierta manera. Los únicos que estamos más o menos en una sintonía parecida, creo yo, es con Cuba. Que en Cuba también hubo, de parte de la revolución, un proceso de quitar a la Iglesia Católica lo más posible de la vida social. Entonces, realmente lo religioso en Uruguay se vive distinto. Seguimos siendo Latinoamérica, pero somos una Latinoamérica... Un poco más de rebeldía en la parte religiosa, ¿no? Mirá, yo te diría que lo contrario. Ok. ¿Por qué? Porque esta es mi impresión ahora. A ver, como toda generalidad voy a ser injusto con muchas cuestiones particulares, pero yo te diría que es una religión de alguna manera vivida en resistencia, y en esa resistencia a la defensiva. Okay. Y es mi impresión a veces de que estar a la defensiva quita la posibilidad de ser flexible, de tener matices. Yo tengo un amigo muy querido que es mexicano, ¿no? Y entonces yo decía, como en Uruguay, o estás adentro de la iglesia o estás afuera. Okay. Entonces la diferencia entre el adentro y el afuera es muy marcada, y entonces para mí ocurre algo que no está tan bueno, y es estar adentro es muy exigente. Okay. Entonces hay muchos requisitos que tenés que cumplir, justamente porque es tan hostil, ¿no? La afuera es tan hostil, y es como, bueno, yo estoy adentro y estoy adentro porque Entonces, en ese sentido, bueno, y los uruguayos también, yo en algunos sentidos creo que somos más rígidos, ¿no? Y más monocromáticos. Yo estoy acá, yo hablo con mi amigo de México, y claro, y es como, qué sé yo, viene una figura de autoridad en la iglesia y dice una cosa, y a veces la postura es como, bueno, lo que hablaba con mi amigo mexicano, chinga el cura, nosotros vamos a ser católicos sin hacerle caso, ¿no? Okay. Y en cambio en Uruguay es como, vos, toca estar más encolumnados, claro, porque si no te encolumnas detrás de la institución, estás en un ambiente hostil que es como, boludo, no podés. Esto que te desprestigia. Yo hablaba con el padre de un amigo que pasó por la formación jesuita, pensó en hacerse jesuita, entró, vio que no era lo suyo y salió al tiempo, ¿no? Pero yo tengo un muy buen trato con este señor, y claro, y él me decía, malditos curas que secuestraron a mi hijo. Y me lo decía a mí, que estoy en formación para ser cura jesuita, ¿no? Entonces yo lo miraba y decía como, oh, no me podés decir eso. El tipo me mira, se ríe y repite, malditos curas que secuestraron a mi hijo. Entonces o sea, ciertamente hay gente que piensa así en todas nuestras sociedades latinoamericanas, pero yo creo que en Uruguay eso ocupa un mainstream que sí te condiciona un poco. Yo viví hasta los 18 años en Uruguay. A los 18 años yo ya estaba decidido que quería ser jesuita, entonces pedí empezar mi formación, me aceptaron. Fui a empezar mi formación en Argentina, ahí hice
las primeras 3 etapas que son el noviciado, la filosofía y algo que le llamamos el magisterio, que entre muchas comillas es hacer las prácticas. Yo estuve trabajando en 2 colegios. ¿Y ahí esto es un proceso de cuánto tiempo? Bueno, yo ya llevo 10 años, ¿no? Hice 2 años de noviciado. Eso sí es lo único que es innegociable. El noviciado son 2 años. ¿Y qué es el noviciado? El noviciado. Pero no nos perdamos, que vamos en orden. Empecemos con el noviciado y luego vamos al siguiente. Está perfecto. A ver. Porque no cambiamos el tema y empezamos. Es peligroso eso, sí. Entonces, el noviciado es una institución. Mentira, no es esa la mejor palabra. El noviciado es una etapa. Es una casa también, entonces vos vas a esa casa y es la introducción a la vida en esta comunidad religiosa. Noviciado viene de nuevo, de novis. Claro. Y entonces sí es una introducción. Otras congregaciones religiosas lo que tienen es... Perdona. Sí, todo no lo que puede venir acá él. Eche para allá, eche para allá, eche para allá, eche para allá. Perdón. El noviciado. Sí. Es un podcast sin... Hay comunidades en donde tienen como un proceso previo antes del noviciado. Postulantado, aspirantado, prenoviciado, y ahí empiezan el noviciado. Los jesuitas nos dividimos por provincias administrativamente, entonces mi provincia no tiene prenoviciado. Es como uno pide entrar y a veces puede hacer alguna experiencia previa y si no, al noviciado. Y ahí uno tiene una vida muy estructurada, ciertamente. Uno tiene un horario común en el que se despierta a tal hora, de tal hora a tal hora reza, de tal hora a tal hora desayuna, de tal hora a tal hora tiene clases adentro de la casa. Son clases no tanto académicas, sino de, sobre todo, introducción a lo que es en el vocabulario religioso, es el carisma propio, como la identidad propia de esa comunidad religiosa, de esa tradición religiosa. Y también tenemos experiencias, por lo menos los jesuitas tenemos 5 experiencias, espero no decirlas bien, porque esto fue hace 8 años. Tenemos primero el mes de ejercicios espirituales. Los retiros ignacianos son adaptaciones de este gran retiro de un mes que plantea Ignacio de Loyola. Sí, eso me lo explicaron también. Punto para los ejercicios espirituales. Y entonces tenemos eso, tenemos una experiencia de hospitales. Yo trabajé en el área social de un hospital de Montevideo. Tenemos después una experiencia de peregrinación, una experiencia que le llamamos de trabajos humildes, que es así como un trabajo sencillo. Hay compañeros que se van a una cooperativa de reciclado, hay compañeros que han hecho en una cortadera de ladrillos. A mí me tocó algo más suave, me tocó pintar, la verdad, pero bueno, es esa experiencia de trabajos humildes que le llamamos. No sé si ya la mencioné, la experiencia de peregrinación y la experiencia de vivir en una comunidad jesuita trabajando con otros jesuitas. Cada una dura más o menos un mes. A ver si las dije bien. Experiencia de mes de ejercicios, hospitales, trabajos humildes, peregrinación y comunidad. Eso está chévere. O sea, son 5 o 6 meses. Claro, son 2 años. La mayoría del tiempo, 1 año y medio, uno está en el noviciado, con este ritmo de vida más estructurado, más hacia adentro. Es realmente como... Sí, que uno se va configurando de determinada manera, va adquiriendo hábitos. Sí, el otro día lo hablaba, es adquirir hábitos y conocimientos y rutinas y experiencias que de alguna manera lo introduzcan a uno a esta vida consagrada. Porque cuando uno termina el noviciado, tiene la posibilidad de, si se quiere quedar en la congregación, hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Esto es algo muy antiguo y todas las congregaciones
religiosas de la Iglesia Católica se caracterizan porque tienen estos 3 mismos votos. Ok, y cuando haces esos votos, te vuelves sacerdote. No, me No, vuelvo ok, adelante. jesuita. Te vuelves Sí, jesuita. son 2 cosas distintas que de afuera se ven muy parecidas. Una cosa es pertenecer a una congregación, a una comunidad religiosa, en este caso, en mi caso, los jesuitas, hay otras, acá nomás están los salesianos, los franciscanos, los mercedarios, los dominicos. Estas son congregaciones religiosas, viven en comunidad, tienen su propio carisma y sus propias reglas, que son la institucionalización del carisma. Y en eso también tienen estos 3 votos. O sea, uno para pertenecer a una congregación tiene que vivir según estos 3 votos. Ok. Y dentro de las congregaciones lo normal es que haya sacerdotes y haya hermanos. Ok. En un pasado los hermanos eran personas, por lo menos en los jesuitas, que se dedicaban más a los oficios domésticos, entonces eran porteros, eran cocineros, eran sastres. Hoy en día eso ha cambiado y los hermanos jesuitas son en general personas que se ocupan más a su profesión, ¿no? Entonces tengo un amigo jesuita muy querido, se llama Pablo Escobar. Le decimos el patrón del bien, porque es buenazo. Qué mal tocayo. Y el hombre sí, es tremendo. El hombre es médico, Okay. ¿no? Y ciertamente, siendo médico, puede ser sacerdote jesuita, pero él dice, yo quiero ser jesuita, pero yo quiero dedicarme a ser médico. Entonces él vive según estos 3 votos, es totalmente jesuita, vive en una comunidad jesuita, pero no se desempeña no se desempeña como sacerdote, sino como doctor. Okay. Hay algunos casos de sacerdotes que son doctores y de alguna manera siguen ejerciendo como sacerdotes, como sacerdotes y como doctores, pero no es... Ciertamente ser sacerdote te limita un poco más te debe quitar el ejercicio tiempo de la profesión. Y todo, claro. Pero entonces yo no podría decir que soy jesuita sin los votos. O sea, si yo quiero ser parte de los jesuitas, pero no quiero hacer los votos, entonces ¿yo qué sería? O sea, si es la comunidad a la que yo... Un término que tiene bastante circulación es ignaciano. Ok. ¿No? En el sentido de, yo me siento ignaciano como una sensibilidad dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, porque claro, uno cuando dice jesuita tiene una connotación institucional, pero a nivel de carisma, a nivel de sensibilidad, a nivel de tradición religiosa, sí, yo creo que ignaciano es un término más oportuno. Okay. ¿No? Yo la sensibilidad religiosa con la que me siento más afín, más cercano, más identificado, tiene que ver con esta, sí. Porque además hay muchas, acá entran sobre todo, no solamente los laicos que no son jesuitas, sino también las congregaciones religiosas femeninas, porque no hay jesuitas mujeres, ¿no? Entonces hay un montón de congregaciones femeninas que hacen una labor muy valiosa respecto a la espiritualidad ignaciana, en no pocos casos mejor que la que hacemos los propios jesuitas. Entonces el término ignaciano es también darle un lugar a estas voces femeninas, y no solamente voces, sino vidas entregadas. Sí. ¿Tú llegaste a los jesuitas por una razón o fue coincidencia que llegaras específicamente como esa? ¿Cómo se le dice? ¿Casa o como...? Congregación. Es un término que me parece más... Sí, tú hablabas, digamos, de los salesianos y de otros. Exactamente. Entonces, ¿tú llegaste coincidencialmente o te llamó algo específicamente de los jesuitas? Mira, yo
Lo voy a decir mal y después lo voy a decir bien. Primero que todo, de alguna manera tengo pedigrí. Ok, ¿A qué voy con esto? Yo vengo de un colegio jesuita, mi padre estudió en ese colegio jesuita, ok. mi abuelo estudió en ese colegio Entonces, de jesuita. cierta manera, te llevaron. Sí, 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 yo me... A ver, y no solamente esto, sino que mis padres se conocieron en el contexto de grupos de jóvenes jesuitas. ok. Eh, a mí me pasó que cuando yo postulo para pedir ser jesuita, eh, claro, me fui conociendo a otros jesuitas que me conocían y me miraban y me decían, ah, vos sos el hijo de Pancho y Alicia, yo conozco a tus padres, yo te conocí Claro, de era bebé. ya una vaina ya Entonces, familiar. sí, y mucho más en Uruguay, que somos pocos, y en la Iglesia Católica y en el ambiente jesuita, mucho menos, ¿no? Claro, Entonces, somos pocos, nos conocemos mucho. Yo durante mi adolescencia tuve contacto y participé activamente de otras, eh, sí, de propuestas de otras comunidades religiosas dentro de la Iglesia Católica. Eh, y ciertamente, si bien fueron muy valioso para mí, siento que aportó mucho a mi camino de fe, yo siempre, o por lo menos como que había algo con la espiritualidad ignaciana y con los jesuitas que yo sintonizaba más. ok. Eh, de decir estos son cosas prioritarias para mí, ¿no? Una profundidad en los estudios, ¿no? Como un rigor académico, pero que no es solamente en sí mismo, sino también por las consecuencias apostólicas que Sí, ese sí tiene. como uno de los tags de los Eh, jesuitas, ¿no? En términos de educación son como los que más han intentamos que intentado sea, abrir un intentamos camino, que sea. sí. Entonces está esta cuestión de compromiso educativo académico con el que yo me sentía muy identificado y también con un compromiso social también, de decir el seguimiento de Cristo implica un compromiso con la transformación del mundo. Eh, no podemos fabricar el reino de Dios en la tierra, pero sí corresponde tener un compromiso de hacer que la realidad se configure lo más posible al reino de Dios. Ok, Sí, entonces, por lo menos en mi adolescencia y ciertamente ahora también, estas dos cuestiones me tocaban una fibra muy, muy íntima y me alentaron mucho gracias. a decir sí, dentro siento el deseo de consagrar mi vida y este deseo de consagrar mi vida, de vivir una vida donde yo pueda ser más y pueda ser distinto, por lo menos de esta Gracias. manera, con gusto, quiero que tenga que ver con la compañía de Jesús. Sí. Entiendo. Sí, yo también llegué a los jesuitas por mis papás, porque allá me llevaron. Los padres hacen esas cosas, sí. Sí, 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 allá me llevaron al San Bartolomé de la Merced, ¿sí ha sido? Sí, lo conozco. ¿Lo Lo conozco, conoces? lo conozco. Que es también conectado ahí con la Javeriana. Bueno, nos separa un parque nada más, así Bueno, que... sí, sí, realmente sí, están ahí al lado también. Pero a mí no me fue tan bien. Y es la historia de muchos, es Sí, la historia de muchos que estudian, no con los jesuitas en general, con sí. colegios católicos, lo que termina haciendo es espantándote y alejándote de la espiritualidad. Ay, sí. Bueno, Eh, yo te contaba, antes de venir acá, trabajé con... ¿Acá a Colombia o acá en acá? Colombia, Ah, ok, perdón, sí, ok. sí, sí, disculpa. Antes de venir acá a Colombia trabajé en dos colegios y en un momento, bueno, estaban los egresados, cuando los chicos están en su último año del bachillerato, hay como muchos signos y fiestas, y una de las cosas es que hacen su bandera del curso. Eh, y no me acuerdo ahora la frase exacta, pero algunos chicos querían poner en su bandera del curso algo así como voy a decirla mal la frase, no me la acuerdo exactamente, pero la idea es como el colegio católico nos hizo más ateos, ¿no? Claro, nosotros trabajamos en la pastoral y era como, gente, ¿qué estamos haciendo mal, no? Y hay, por un lado,
a ver, parte de ser adolescente es ser contestatario y decir como, yo no quiero vivir como viven ustedes los adultos, y está bien, está muy bien. Y también hay algo de reconocer que hay muchas cosas, no sé cuál habrá sido tu experiencia concreta, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer con humildad que hay muchos discursos negativos, muchos discursos que condenan, deslegitiman ciertos proyectos de vida, ciertos deseos, ciertas identidades, y que la Iglesia Católica se ha identificado con esos discursos negativos. A veces ha sido una cuestión de pasó sin querer, ¿no? Entonces mucha gente empezó a decir esto y muchas de esas personas eran católicas y entonces fue como, che, los católicos dicen esto. Y en otros momentos sí ha sido pronunciamientos oficiales de la Iglesia que ha dicho como, che, gente, esto está mal, ¿no? Y muchas personas que viven un proyecto de vida que tiene que ver con esas identidades o esas opciones, se vea como, ¿cómo que lo que yo estoy viviendo estoy mal? O sea, ¿en qué momento? ¿Con qué argumentos? Así que sí, muchas personas que pasan por colegios católicos tienen experiencias muy negativas. Yo creo que es algo que nos tiene que llamar a la humildad, de que no estamos haciendo las cosas del todo bien, y a la reflexión. Es decir, bueno, nunca vamos a poder hacer todo bien, nadie es perfecto, pero realmente cuestionarnos sí, en nuestra coherencia, en nuestras creencias, en cómo las expresamos. Sí, sí. Hay sí, algo sí. ahí difícil y es que tú pueda que vayas a un colegio católico y de pronto salgas y no quedes contento con la forma en la que te intentaron meter la espiritualidad, porque es que sí es como, pero igual uno se encuentra, creo que todo el mundo, y personalmente yo, bueno, de pronto no debería generalizar ahí, pero creo que todo el mundo, porque es parte de ser humano, se encuentra con ese choque de querer entenderse a sí mismo. Si tú le pudieras hablar a una persona que creo que es la gente que más me ve a mí, porque es mi círculo, Sí. realmente yo me he dado cuenta de eso. La gran mayoría de gente a mi alrededor que sale de colegios católicos queda en contra sin entender realmente por qué, sin casos específicos. Pero si tú te encuentras a alguien que le pasa eso, que quiere volver a entender esa parte espiritual, ¿qué le dirías? Como de cuál es el primer camino o el primer paso para uno como poder llegar a ese lado de entenderse a uno mismo y entender su ser, Sí. con su conexión con Dios o su Sí. conexión con ese algo más fuerte. ¿Cuál sería como el primer, como una forma de despertar eso otra vez en alguien que ya se le apagó? ¿Sí me hago entender? Okay. ¿Está difícil la pregunta Sí, o está enredada? está difícil. Pero difícil porque es difícil o porque está en la redacté mal. ¿Sí me entiendes? No, a ver, pasa que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Porque, ver, digamos, te hablo un poquito más de mi caso para ver si de pronto eso te ayuda. Sí. Yo personalmente vuelvo a como a intentar, a meditar, a intentar encontrarme conmigo mismo desde ir al psicólogo, porque mi psicólogo me empieza a leer el tarot. Ok. Y esa es la parte, que es rarísimo que el psicólogo te lea el tarot. Pero esa es la parte que a mí me empieza como a conectar como con una energía superior, como con una... Y me parece, y como que siento cierto nivel de arrepentimiento de haber pasado tantos años queriéndome alejar de eso y ahora descubro una manera que me quiere acercar. Entonces como que sí he intentado, he querido, mucha gente que pensaba igual que yo, que estaba en la misma posición, decirle como no, pero mire, por acá de pronto usted encuentra algo que se había perdido un montón de años. Y no sabría cuál sería como para mí fueron muchas cosas, fue cierto nivel consumo de drogas, fue cierto nivel, fue
relaciones interpersonales. ¿Sí me entiendes? Hubo muchas cosas que afectaron, pero realmente, si yo digo, yo quiero encontrar mi espiritualidad, no sabría cuál sería el primer camino, cuál sería el primer paso. Yo me encuentro en una situación incómoda, y es que yo en el pasado, con mucho convencimiento, habría dicho como hubiese recomendado o hubiese puesto la mano en el fuego por instancias más clásicas, más institucionales, ¿no? Te digo algo bien concreto. Para mí, la misa es una instancia espiritual muy significativa. O sea, a mí me pasa, no todo el tiempo, pero hay veces que voy a misa y me emociono mucho, ¿no? Y yo estoy ahí y es como, wow. Claro, para ti es difícil entender el otro lado. No sé si es difícil de entender, ¿no? Pero sí de decir, yo he hecho un camino muy clásico. Ok. ¿No? Muy clásico. Y también porque he tenido la suerte de en ese camino clásico tener una buena experiencia, ¿no? Pero sí, yo de alguna manera me salgo un poco de estos círculos que frecuento un poco más, y me ha tocado ir a misas que yo voy y digo, ¿por qué me están gritando? ¿Por qué me están regañando? Sí. La estoy pasando mal. O incluso, qué sé yo, el sacramento de la confesión, ¿no? Ok. Que puede ser una instancia tan valiosa, tan espiritualmente profunda, tan terapéutica, que claro, yo tengo mis amigos, mis amigas que estamos ahí almorzando en la universidad y me dicen como, oh Juan, me fui a confesar, me fue horrible, escuché lo que me dijeron y yo estoy ahí con ganas de arrancarme los pelos de la cabeza, básicamente, ¿no? Eh, entonces, a ver, lo que yo conozco, hay acá concretamente en Bogotá, hay un centro el CIRE, Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Hay retiros más largos, retiros más cortos, hay retiros que pueden durar se da hasta el mes de ejercicios, y esto lo hace un amigo, hay retiros de una mañana, una vez al mes, a costo a voluntad, ¿no? Entonces uno va y está bueno porque uno recibe como unas indicaciones para la oración, tipo, gente, este es el texto bíblico, este es el método, tienen un par de horitas durante la mañana para tomar café, reposar, meditar el texto. Lo buscan, sí, le queda ahí en Chapinero, pero estos son los retiros Pedro Arrupe. Sí, yo entiendo de que para muchas personas la experiencia con la Iglesia Católica no es una experiencia espiritual de voy a abrirme para intentar descubrir qué es lo que hay en mi corazón y cómo mi corazón dialoga con Dios, sino que de afuera me dicen todo lo que estoy haciendo mal y cómo tengo que ser, ¿no? Y entonces como, pará, loco, ¿me estás recibiendo o no? Sí. Entonces, a las personas que tienen una experiencia no tan chévere, yo en general me gustaría partir diciendo como no se están inventando nada, realmente muchas veces la espiritualidad católica se propone no como un camino de abrirse a uno mismo y a lo que el Espíritu de Dios mueve en uno, sino a imposiciones externas que a veces son muy opresivas y son muy rígidas. Sí, tristemente pasa. Ojalá puedan encontrar espacios donde la propuesta sea otra. Pero sí, yo estoy en esta situación incómoda de decir
les puede ir mal, les puede ir muy bien y Pero no, también mira les puede ir que muy me mal. parece un gran consejo el acercarse a una institución porque sí es algo difícil de llevar, el pedir ayuda no está mal, ¿sí? El acercarse a algo que esté más estructurado no me parece un mal consejo. Ahora sí es muy difícil, claro, tienes que romper una torre que tienes como tienes que romper eso uy, yo no quiero a esta gente, tengo esta repelencia, romperla acercándote a la institución es No, difícil. y no solamente romper una repelencia por experiencias pasadas, sino que yo realmente no puedo decir, yo cuando vivía en Argentina, cuando vivía en Uruguay, yo le decía a mis amigos como, vos loco, anda a misa, está bueno, te va a hacer bien, pero acá yo realmente me encuentro en la situación de decir como, vos loco, te puede ir mal, o sea, capaz que vas, porque yo siento que a mí me ha pasado, capaz que vas a misa y te encontrás con gente que te juzga, que te condena, que te regaña. Y yo digo, no lo hagas. Me gustaría tener la posibilidad de decir, La certeza de la decir como si acá certeza de decir llegas y... como, anda que te va a hacer bien, Pero es que pero somos no seres lo puedo humanos, sí, decir, no, no no, lo no, puedo somos seres decir. humanos. Para mí también fue más una vaina de adentro, fue que sí es muy difícil eh, y, y algo que me pasó, entonces empecé con muchos ejercicios de meditación antes de irme a este retiro. Sí. Y, y lo que me di cuenta es que fui llegando a lo que me habían enseñado en el colegio, a volver al rosario, a volver a... De pronto no repetía las mismas oraciones que me enseñaron, pero llegué a los mismos mensajes. ¿Sí me hago entender? Sí, Llegué sí, sí. desde otro lado, llegué a tratarme a mí de una manera bonita, que es la que me habían enseñado, que era la manera que lo trataba Dios a uno. Y también fue muy ese Dios de Spinoza, de Dios está en todos, todos estamos en Dios, todos somos Dios al final. Y llegar a eso fue muy difícil, muy, muy difícil. O sea, fue chocarme conmigo mismo muchísimo. Y lo logré, fue con estos retiros espirituales. Entonces tu consejo no es nada malo, no es un gran consejo, es un gran consejo. Pero sí es muy difícil pedirle eso a la gente. Yo te quería preguntar, bueno, tú tienes como una cercanía a esta espiritualidad distinta, especial, bonita desde chiquito, pero creo que todo el mundo pasa por esos momentos de sentirse lejos de Dios. Es como parte de la vida también. Sí. Tú lo dirías, creo que en tus términos y en la forma en la que tú te relacionas con esto sería cerca o lejos de Dios. Yo lo veo como alejarse de uno mismo. Esa es la forma en la que yo he logrado como llegar ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú tienes sin acudir a nadie en uno? Sí. ¿Qué hace uno cuando se está sintiendo esa lejanía de Dios o de uno mismo? Algo que sea en tu corporalidad, no sé, ¿cómo te expresas tú cuando eso se siente, cuando se siente esa oscuridad un poco de no saber qué hacer, de no saber uno para dónde va? Sí. Algo que conversaba con una amiga el otro día es no absolutizar el presente. ¿No? Hay momentos que uno está No, viviendo una me gusta experiencia harto esa frase. y esa experiencia es real, pero también es real lo que uno vivió en el pasado, también es real que el futuro está abierto y entonces no negar la experiencia negativa de aridez, de falta de esperanza que uno está viviendo, pero también confiar en lo que vivió en el pasado es real. Y si bien uno no está conectado con eso ahora, no le quita su realidad. Eh, en, sí, hablando, yo cuando le manifesté por primera vez a un jesuita que yo quería ser jesuita para que él me acompañara en esta búsqueda, en este deseo que yo tenía, lo que me respondió este sacerdote fue: los deseos que vienen de Dios no desaparecen, sino que crecen en el corazón. Y es
A ver, es un salto de fe espiritual, ciertamente, y tiene mucho que ver con esto de, bueno, yo ahora no estoy experimentando la cercanía con Dios, pero de alguna manera el aforismo ignaciano es: en tiempo de desolación no hacer mudanza, ¿no? Entonces, no tiro abajo mis proyectos, no dejo de caminar en la dirección que iba caminando solamente porque en este momento no esté experimentando la gratificación, la satisfacción, la suavidad que estaba experimentando en el pasado. Eso no quiere decir que uno no tenga que ajustar el rumbo, ¿no? Y decir como, bueno, hay cosas que, esto por ahí es un llamado de atención a hacer las cosas distinto, a hacer las cosas mejor, pero principalmente, sí, no absolutizar el presente, de decir, qué sé yo, ahora me siento mal, ¡pum!, me voy a sentir mal toda la vida. No, me estoy sintiendo mal ahora y tengo que admitir y atravesar este malestar que tengo ahora, pero sin pensar que ese malestar es absoluto en el tiempo. Sí. A mí me ayudó mucho ese tema de la pausa ignaciana. Eso he llegado a lugares mentales bonitos haciendo ese ejercicio. Hay otra cosa que también quería hablar contigo y era el servir. Sí. El tema del servir es un gran tema. Es un gran tema. Es un gran tema que no se puede hablar con todo el mundo. Mira que es un tema que he intentado hablar y hay gente que no lo entiende. Y que de cierta manera creo que yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero también creo que ese servir, cuando uno logra complacerlo bien, que no es fácil de complacer bien, porque mucha gente siente que porque está trabajándole a un jefe y porque está haciendo todo lo que su jefe dice, entonces ya está sirviendo y ya está. Y no viene muy desde ahí, viene más desde el dar sin esperar nada a cambio, creo yo. Y ese servir también lo ajusta a uno mucho. Uno puede pasar toda la vida sintiendo la necesidad de querer servir sin hacerlo y sin darse cuenta que eso es lo que quiere. ¿Cómo llega a ti el servir? ¿Desde dónde lo ves? Porque llega en ti muy joven. Si quieres ser jesuita, sí, probablemente llegó cuando eras muy joven. Entonces, sí, ¿cómo llega en ti el servir y cómo realmente te afecta? Y si podemos llevar eso pues sí, a que servir se vuelve un mecanismo en el que uno puede también autogestionar esa espiritualidad sin darse cuenta. Sí, a ver, yo lo entiendo y lo trato de vivir como una consecuencia lógica o un vivir en coherencia con esta propia vida interior que uno tiene. ¿A qué me refiero? A que si yo digo como vos, si yo vivo una relación, perdón, voy a tomar un poco de agua. Tranquilo. Dale, si yo vivo una relación marcada por la gratuidad, con Dios, ¿no? Si Dios me ama generosamente, gratuitamente, misericordiosamente, yo esa misma relación con Dios, ese mismo modo de ser que Dios tiene conmigo, yo quiero tenerlo con los demás, ¿no? Hay algo, esto es propio de la espiritualidad cristiana en general, de la cristificación, ¿no? Hay una frase que está en un libro de la Biblia que me gusta mucho, la Carta a los Gálatas: no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Es una frase que puede resultar muy problemática, ¿no? Porque yo digo como, yo quiero ser yo no quiero ser otro, yo no quiero estar anulado en mi individualidad, en mi ser yo. Pero ciertamente hay una convicción de fondo de que haciéndome como Jesús, configurándome como Jesús, me vuelvo la mejor versión de mí mismo. Y en eso entra el servicio, que es la concreción de tener relaciones generosas, de tener relaciones desinteresadas con los demás. Y muchas veces, a veces en un plano más de
de igualdad, ¿no? Con los pares, con la familia, con los amigos, con el entorno más cercano. Pero también hay un tema de, bueno, cómo nos vinculamos con los marginados, ¿no? Y con las personas que están en los márgenes de la sociedad, en una posición más desventajosa y en algunos casos de una manera muy radical. Nosotros vivimos en Bogotá y es una situación desbordante, ¿no? Se ve todo, se ve todo. Lo ves todo de arriba abajo, de abajo arriba. Y el drama de las personas en situación de calle es desbordante. Y yo no puedo decir que siempre respondo bien, ¿no? Porque hay veces que sí, intento mirar a la persona a los ojos, preguntarle su nombre, preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué le gustaría, dárselo. Ayer le compré un tamal a un señor que se llamaba Mauricio, pero después la mayoría del tiempo realmente es tan abrumador que es como yo tengo que llegar a tal lado, a tal hora, no. Llega un punto en el que uno no puede hacer nada. O sea, y de lo que uno haga, al final, si tú lo ves a un nivel macro, no estás haciendo nada. Tiene que ser satisfactorio internamente, ¿no? Un poco. Sí, yo insisto que es vivir con coherencia, ¿no? Okay. A ver, porque igual sí está la pregunta por preguntarnos con responsabilidad cómo configurar una sociedad más justa, ¿no? El servicio tendría que tener este correlato a nivel macroinstitucional, político, de preguntarnos, yo no solamente tengo relaciones puntuales, sino a nivel de estructurales, cómo configuramos una sociedad más justa. Pero también sí, en las relaciones puntuales, como, bueno, cómo yo vivo en coherencia, o sea, cómo doy esto que siento que estoy recibiendo, ¿no? Y si yo siento que Dios me ama, bueno, cómo concreto el amor en el servicio, en mis relaciones con los demás. Sí, no es fácil y a veces queda entrampado por esto de como, bueno, porque está la pregunta de si tiene que ser eficaz, ¿no? Y es toda una discusión y de hecho yo no soy un experto en el tema, pero Camilo Torres Restrepo habla del amor eficaz y es una pregunta de como, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto, no? Hay imágenes bíblicas muy, muy potentes, muy significativas, como una mujer que unge los pies de Jesús con perfume. ¿Cuáles son los efectos de eso? No mucho, ¿no? Pero hay un nivel de coherencia con el amor recibido que uno dice como, bueno, no estoy triunfando, pero estoy siendo coherente. Entiendo. Bueno, ya nos toca ir terminando, pero está muy bien. Me gusta mucho siempre hacer esta pregunta. Okay. Y es, ¿en dónde encuentras el amor propio? El amor, bueno, es una pregunta difícil, ¿cierto? Es una pregunta difícil, la verdad que amor propio es un vocabulario con el que no me siento tan familiarizado. Qué gran respuesta, me alegra porque siempre las respuestas que tengo es diferente. El tema del amor propio es raro porque siempre llegas al tema del amor propio cuando no hay. Ok. ¿Sí me va a entender? Siempre es como, digamos, tienes una pareja y la pareja te trata mal y tú sigues con tu pareja y el amor propio ¿dónde está? ¿Sí me va a entender? Siempre llegas desde la ausencia y no desde la... Y es un tema muy difícil que yo personalmente con toda esta conexión que tengo con la Javeriana, con mi hermana, lo he asociado con el amor a Dios. Y algo que me decían mucho era ¿cómo es que es? La voluntad de Dios. Sí. El seguir tu amor propio se va convirtiendo en el camino que te lleva a la voluntad de Dios. Esa fue la manera que lo logré asociar con los jesuitas. Pero sí me gusta hacer esa pregunta porque todo el mundo tiene respuestas distintas. Mira, ya que lo planteas así, algo que a mí me gusta es desvincularlo de los méritos.
y desvincularlo de los De los logros. logros, ok. Sí. Hay una canción uruguaya que era el estado de WhatsApp de una amiga que decía, yo soy así, nací para fracasar y ser feliz. Y me remite también a algo que decía a un jesuita, lo nombran para un puesto muy importante, para ser maestro de novicios, que era lo que estábamos hablando al principio. Y entonces lo nombran para ser maestro de novicios y él es un puesto importante, de responsabilidad, de cierto prestigio. Y entonces él, nervioso, preocupado, va a hablar con otro jesuita muy, sí, muy prestigioso que había ocupado ese puesto. Y están conversando y al final este jesuita de mucho prestigio le dice, vos no te preocupes, vos esto lo vas a hacer modestamente mal. Como yo lo he hecho modestamente mal y como la mayoría de nosotros lo hacemos modestamente mal. Y entonces, claro, hay algo de soltar y decir como, voy a hacer las cosas bien, no sé, lo voy a intentar, pero si no hago las cosas bien, también está bien, ¿no? Entonces, desactivar el tema de vincular mi valor, mi autoestima, mi amor propio con la exigencia de mostrar logros. Y decir como, muchachos, yo no hago las cosas bien, pero Dios me quiere igual, yo trato de quererme igual, les agradezco a ustedes por quererme igual. Y caminar así con la vida como sin ese peso encima. Sin el peso del éxito un poco, Sí. o de la angustia del éxito un poco. Sí. Sí, me gusta eso. Gran amor propio, no, ha sido una respuesta muy diferente a la que todo el mundo me da. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. Con gusto. Espero te haya gustado la conversación. Muy mucho. Sí, Amina.